Bienvenidos a un nuevo Nefropodcast, un programa muy especial con motivo del 54º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, que se está desarrollando en el Palacio de Congresos de Valencia. Yo soy Emilio Sánchez, nefrólogo del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, y en la cabina Nefropodcast saludamos a 4 personas muy especiales. Porque en este espacio vamos a hablar de la Sociedad Española de Nefrología. Y para hacerlo, nada mejor que compartir este tiempo con sus últimos 4 presidentes. Tengo conmigo al doctor Martín de Francisco, al doctor Alberto Castelao, a María Dolores del Pino y a Patricia de Sequera. Encantado de compartir con ellos estos minutos. En ellos hablaremos de emociones, de gestión y de retos. Y por hacerlo en un horizonte temporal, voy a retrotraerme unos años y voy, en primer lugar, a saludar al doctor Gele Martín de Francisco. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas. Gele, quería oírte de tus propias palabras. ¿Qué fue para ti la presidencia de la Sociedad Española de Nefrología y cuáles fueron los principales retos a los que te tuviste que enfrentar? Pues bastantes. Lo primero a lo que nos tuvimos que enfrentar fue cambiar la secretaría y desde luego fue un éxito total, como han podido comprobar todos los miembros de la sociedad a lo largo de estos años, ¿no? Solo como un ejemplo puedo decir que en el primer año en el que llegamos multiplicamos por 3 los ingresos. Sin subir cuotas y sin subir tampoco el costo de la exposición comercial, ¿no? Y ese dinero que multiplicamos por 3 lo destinamos, pues lógicamente, pues a becas y a la suscripción de revistas internacionales a todos los servicios de nefrología, ¿no? Y eso fue pues muy interesante. Entre las cosas que además más trabajamos y que fueron más importantes es obtener los datos de enfermedad renal crónica, hacer el estudio de EPIRCE, de incidencia de la enfermedad renal crónica en España, que eso dio una gran visibilidad a la Sociedad Española de Nefrología, ¿no? Y también otra de las cosas que trabajamos muchísimo fue con atención primaria y especialmente con la Sociedad Española de Química Clínica y logramos introducir en todos los laboratorios el cálculo del filtrado glomerular, que tuvo muchas protestas porque la gente decía, los compañeros decían que es que iba mucha gente sin tener nada, ¿no? Pero realmente ha sido muy determinante para los estudios posteriores, sí. Y otras muchas cosas, claro. Muchísimas gracias, Gele. Y vamos a avanzar un poco en el tiempo y quería ahora hablar con Alberto Castelao. Alberto siguió la labor del doctor Martín de Francisco. Y Alberto, ¿qué ha sido para ti la presidencia de la SEN y nuevamente cuáles fueron tus principales retos en ese periodo? Pues muchas gracias, Emilio. El principal reto fue cómo intentar emular la labor de Gele, porque realmente había sido tan impresionante que uno no sabía por dónde tirar. Lo primero fue intentar rodearme de una serie de colaboradores con ganas de trabajar y que tuvieran impulso necesario para tirar adelante ese reto. Evidentemente, María Dolores fue una de las que después siguió la labor. Por tanto, nuestro primer objetivo fue cómo mantener e incrementar ese programa de atención a la enfermedad renal crónica. Y para difundirlo, el punto cuarto, que era darlo a conocer a los miembros de la sociedad y a los propios pacientes y a la sociedad, nos implicamos mucho con el Ministerio de Sanidad en aquel momento para tirar adelante todo lo que eran los objetivos de reducir la presencia, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Este fue el reto más importante. Después fueron surgiendo otros muchos. Lo que sí que puedo decir es que fue un periodo intenso de dedicación tremenda, nada a la familia y todo prácticamente a la nefrología y a la sociedad. Y ese ha sido un reto que después ha continuado otros muchos. Luego contaré muchas más cosas si podemos. Muchas gracias, Alberto. Y los años fueron pasando y al final llegó el momento de que por primera vez una mujer pudiese asumir la presidencia de la Sociedad Española de Nefrología. Y María Dolores del Pino fue la persona elegida. En esa junta directiva tuve la suerte de entrar yo por primera vez como vocal de registros y realmente para mí fue un placer. ¿Qué fue para ti asumir la presidencia, María Dolores? Bueno, gracias, Emilio. Pues realmente yo le tengo que agradecer a los presidentes previos todo lo que
los jóvenes en ese momento hemos aprendido. Hemos aprendido ciencia y hemos aprendido valores. Valores de entrega, de sacrificio y de darlo todo por una sociedad científica y por nuestros pacientes. Y le tengo que agradecer especialmente a Alberto, que siendo yo pequeña, en un congreso y viviendo en Almería, yo soy de Granada, se dirigiese a mí y me dijese: vente un momentito que queremos contar contigo para un equipo. Y yo digo, a ver qué equipo. Entonces era un equipo, estar en la junta directiva. Y bueno, fui la tesorera de la junta directiva durante 2 candidaturas y luego pues me propusieron ser la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, la primera mujer. Para mí fue una responsabilidad terrible asumir aquello, pero pensé que con todo el equipo que había habido detrás y con todos los nefrólogos que tenía delante, pues podíamos conseguirlo y podíamos hacerlo, y por tanto dije que sí. Y me rodeé de un equipo magnífico y 2 de ellos están aquí conmigo, con lo cual estoy encantada. Está Patricia, está Emilio, con lo cual ha sido un honor para mí y hemos hecho muchas cosas juntas que podemos contar después, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que hicimos fue un poco ver cuál era la situación de la sociedad, hacer un análisis en profundidad de todo lo que se estaba haciendo a nivel de todas las áreas: asistencia, docencia, investigación, relaciones institucionales, y hacer un plan estratégico de la sociedad para los siguientes años, que os puedo resumir después. Muchas gracias, María Dolores. Y después de María Dolores, pues no cabía otra posibilidad que otra mujer asumiese la presidencia. Y nuestra última socia de honor de la Sociedad Española de Nefrología es Patricia Sequera. Patricia sucedió a María Dolores. Y Patricia, ese impulso que tú diste a la sociedad, también, ¿cómo lo viviste y cuáles fueron los retos de tu mandato? Bueno, buenos días a todos. Yo la verdad es que llegué a la sociedad también de la mano de María Dolores, que me invitó a entrar en la junta directiva, pero he de reconocer que siempre he tenido como modelo a Gele de Francisco, y él sabe lo que yo le he admirado y que él siempre ha impulsado a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Me acuerdo una vez que yo era bien pequeña y dije: hay que montar un simposio con tu perfil. Y yo decía: ¿pero cuál es mi perfil? Tú ya sabes. Entonces, bueno, quiero agradecer porque eso nos hace, ¿no? Nos hace que nos animemos a tomar decisiones. Y yo, si tengo que mirar atrás, bueno, primero ha sido una experiencia magnífica, sobre todo por la relación tan estupenda que hemos tenido la junta directiva, y si tengo que contextualizar mi presidencia, pues tengo que pensar en la COVID, porque nos tocó brear con la COVID, que bueno, muchos de vosotros estuvisteis allí echando una mano, Gele también en la trinchera. Y yo, de las cosas que más orgullosa me siento es de cómo nos enfrentamos, cómo pusimos en marcha el registro, cómo hicimos documentos para que los pacientes sufrieran lo menos posible. Y otra de las cosas que yo creo que durante nuestra candidatura destacó y bueno, y que también me siento satisfecha, es el apoyo que hubo a la investigación, ¿no? Estudios como el SENCOVA, que quisimos ver qué pasaba con los pacientes renales frente a la vacunación, que ningún laboratorio, ninguna industria farmacéutica quiso incluirlos. Pues ahí estuvo la sociedad, ¿no? Para poner, donde no había puesto la industria, pues poner nuestro granito de arena, y de forma altruista en poco tiempo incluimos casi 4.000 pacientes, como bien sabes. O, por ejemplo, también las investigaciones que hemos hecho después para intentar paliar ese desconocimiento de la enfermedad renal crónica, ¿no? Con el Gensen. Yo creo que, bueno, pues eso, yo siempre me ha gustado la investigación por donde vengo, y creo que son marcas son proyectos que no son ni de uno ni de otro, que son de la sociedad, y yo me siento bastante satisfecha de ellos. Muchas gracias, Patricia. La verdad es que entre los 5 juntamos los últimos 25 años de la historia de nefrología en España. Un cuarto de siglo donde cada uno ha visto crecer a esta especialidad, a esta sociedad de una manera, ¿no? Gele, ¿tú cómo ves la nefrología en 2024 frente a lo que tú tenías? ¿Cómo has visto crecer a esta sociedad? Pues sinceramente no me acaba de gustar del todo la situación en la que progresamos, o decirlo de otra forma, progresamos demasiado lentamente. Es verdad que por la tecnología, etcétera, incorporaremos ahora muchos aspectos de inteligencia artificial, y eso podrá modificar porque nos permitirá ver muchas bases de muchísimos datos y seguir avanzando, ¿no? Me parece muy bien lo que se está haciendo sobre el tema prevención, detección precoz, todo eso es magnífico y esa es nuestra obligación, pero creo
creo que debíamos de dar un volantazo muy importante. El nefrólogo tiene que ser fisiólogo. Es decir, y además la nefrología tiene que seguir insistiendo siendo transversal. Ya estamos con onconefro, con cardiorrenal, etcétera, pero tiene que ser mucho más. Cuando un nefrólogo llega a hablar con un cardiólogo, tiene que tener un conocimiento exhaustivo de la fisiología renal para poder convencer, para poder trabajar con ellos y para hacer estudios conjuntos. Pero y cuando vas a intensivos lo mismo. Es decir, no es la enfermera que va a dializar. El nefrólogo tiene que tener un conocimiento de la fisiología renal en la sepsis, en los temas hemodinámicos y demás. Y creo que ahí debíamos de enfocar muchísimo más estudios, educación, etcétera. Gracias. Y Alberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ha cambiado estos últimos años la nefrología en España? Ha cambiado de una forma drástica, porque realmente lo que era en su momento y lo que es ahora, yo diría que casi no tiene nada que ver. De todas formas, a mí me preocupa. Me preocupa porque creo que transmitir a los jóvenes el entusiasmo por la nefrología no es solamente hacer fisiología, como ha dicho muy bien Gele, que es fundamental, sino que es implicarlos en las tareas, implicarnos en el entusiasmo por la nefrología y por el paciente. Por el paciente yo creo que sí que tienen entusiasmo, por la nefrología es más difícil, porque se ha diversificado tanto y se ha fragmentado, y hay muchas especialidades que nos han robado, entre comillas, aspectos que para nosotros eran fundamentales, como por ejemplo la atención al fracaso renal agudo y todo lo que han sido las técnicas continuadas. Yo quisiera destacar que en aquellos años en los cuales luchábamos por la investigación translacional, luchábamos mucho para que realmente la clínica se viera como algo propio. Uno de los estudios que se pusieron en marcha durante nuestras 2 legislaturas, yo las llamo legislaturas porque creo que lo fueron, fue el estudio Nefrona. Nefrona fue un estudio, ha sido y es un estudio que reunió a más de 3.000 y pico pacientes, implicando a toda la sociedad de 2 maneras. Una, implicarla para que buscáramos fondos para financiar el estudio Nefrona. Y después implicando a la gente para que pusiera pacientes desde el estadio 1 hasta el estadio 5T. 5D, 5T, es decir, realmente un estudio impresionante. He revisado últimamente y hay más de 40 publicaciones con base en el estudio Nefrona. Entonces, este ha sido un estudio muy importante. Algo no tan importante ha sido después el estudio Progresser, que implicó a muchos menos pacientes, 460, pero también un estudio multicéntrico puesto en marcha por Argentina. Yo creo que los estudios multicéntricos han sido muy importantes para lograr que la gente no pierda el entusiasmo y se implique. Que no pierda el entusiasmo por la investigación clínica, por la investigación en los ensayos clínicos propios o los que vengan de la industria o los que vengan de otros investigadores, y que impliquen a la gente joven, sobre todo para que tengan entusiasmo y no se dejen abatir por todas estas cosas que pasan. La COVID, yo creo que se cargó todo lo que era prevención, acabáis de nombrarlo hace un momento. Hay que volver a recuperar la prevención, porque yo pienso que sin prevención nunca vamos a lograr que disminuya la incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Gracias, Alberto. María Dolores, el tiempo va avanzando, tú tienes menos tiempo después desde que abandonaste, pero ¿cómo va la nefrología o hacia dónde crees que va la nefrología? Pues verás, nosotros 3, es verdad que estábamos en ese proyecto del plan estratégico, hicimos ese análisis en profundidad donde le preguntamos a todas las sociedades científicas que iban con nosotros, a todas las instituciones qué pensaban de la nefrología. Y en base a eso, y yo a todo el que nos escuche le remito a que se lea el plan estratégico, que nosotros, donde publicamos ese análisis, nosotros vimos realmente cuáles eran las fortalezas de la SEN, las debilidades, nuestras amenazas, y así pues desarrollamos una serie de objetivos estratégicos y unas acciones que tuvimos que hacer en una serie de años. Las hicimos a nivel de asistencia, a nivel de docencia, a nivel de investigación, y yo animo también a ampliar nuestro ámbito de competencia y ampliar nuestro ámbito de conocimientos, que no nos quedemos solamente en nefrología. Tenemos que saber de genética, tenemos que saber de intervencionismo, tenemos que saber de muchas más cosas, y eso se lo tenemos que transmitir a los jóvenes y a nuestros residentes si queremos que esta especialidad progrese y esté donde tiene que estar, en primera línea. Y también animo a que tenemos que saber de gestión. Tenemos que saber de gestión para saber hablar en el mismo idioma que hablan nuestras autoridades, para convencer, para informar e informando convencer y poder avanzar y conseguir los objetivos que nosotros tenemos. Coincido con todos vosotros que realmente el COVID fue un parón impresionante donde tuvimos que hacer muchas cosas nuevas, el tema de la telemedicina, en fin, hay muchas cosas que se han quedado, pero es verdad que tuvimos que
que hacer cosas diferentes y pararnos porque había otra prioridad. Pero eso ya ha pasado y yo soy una persona siempre muy animosa, creo que hay que tirar para adelante y creo que, bueno, esta sociedad tiene unos talentos en potencia, somos más de 3.000 y yo creo que con este ejército humano, si no conseguimos llegar donde queremos llegar, pues es difícil que lo puedan hacer otros, ¿no? Y Patricia, tú que has sido la última, que casi acabas de terminar, voy a preguntarte casi más por el futuro, porque no ha dado tiempo casi a ver qué ha pasado desde que lo abandonaste. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la nefrología en España para los próximos años? Pues yo la veo con una gente joven que está mejor preparada que lo hemos estado nunca. Porque es verdad que tienen una preparación que yo creo que poco a poco les transmitimos este entusiasmo. Yo soy optimista en relación al futuro que vamos a dejar, que lo van a llevar ellos, porque nosotros no vamos a hacerlo, ¿no? Yo veo los residentes que tenemos, son residentes que hablan idiomas, hablan varios, que tienen una facilidad para hacer intervencionismo, para adaptarse a cualquier situación. O sea que yo esto lo veo positivo en cuanto a los nefrólogos que vamos a dejar. Lo veo un poco más complicado, y de esto hemos hablado varias veces, en relación a la administración, ¿no? Yo creo que no ha calado el tema de la importancia de la enfermedad renal crónica. Yo espero que contigo veamos el plan de salud renal que tanto hemos peleado, y yo creo que no hay conciencia en la administración de la importancia de la enfermedad renal crónica, y tampoco lo hay en la sociedad, a pesar de que yo creo que se han hecho grandes esfuerzos desde GELE hasta tú mismo, que sigues haciéndolo ahora, pero no ha calado, y de hecho estamos fuera de algunos planes, ¿no?, de sanidad. Entonces, ahí creo que tenemos que esforzarnos mucho más, pero yo creo mucho en la gente joven, creo en el grupo Hobson, y creo que estos van a sacar adelante la nefrología y van a hacer una buena nefrología en el futuro transversal. Yo estoy muy de acuerdo contigo, y mi empeño siempre son los jóvenes, porque ellos realmente son el futuro. Nosotros o estamos o aguantaremos un poquito, pero el futuro es de ellos, y toda la inversión que hagamos en los jóvenes es el futuro. Tengo bastantes buenas noticias, aunque no es el momento, en relación a la estrategia con la administración que comentaremos en la asamblea. Y así, para terminar, voy a bajar un poco a la tierra. Somos presidentes de la SEN, pero somos sobre todo personas. ¿Cómo vivió GELE en persona, como persona, ser presidente de la SEN? Yo no tenía tampoco un especial interés en ello, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias hicieron que echara una mano, ¿no?, para hacer eso. Pues lo viví, y la verdad es que con gran entusiasmo. Fue una gran oportunidad. Siempre que estás trabajando en un área determinada, si tienes ilusión, pues siempre lo disfrutas, ves el crecimiento. Tuvimos la fortuna de encontrar una secretaría extraordinaria, y por lo tanto eso siempre te lo hace más fácil. Y luego, pues finalmente, con el grupo de personas, hicimos la Fundación Renal también, gracias a John Ford, que trabajó mucho también en este tema. Pues es que yo todo lo que hago me divierte. Entonces, pues también, ¿no? Así fue. Así es más fácil, claro, divertirse es mucho más fácil. Claro. Alberto, ¿cómo fue tu caso? Bueno, a mí me arrastró Helen, porque realmente un día vino y me dice: oye, ¿por qué no tiras adelante tú y te presentas a presidente de la SEN? Yo le dije: no me veo capacitado para eso. Me dijo: bueno, tú ya te irás capacitando con el tiempo. Y ahí estuve. Una cosa importante que creo que debemos decir antes de que se nos acabe el tiempo es implicarnos con los más jóvenes, con los estudiantes de medicina en las facultades, porque si no les hacemos de alguna manera inculcar el amor por la nefrología, tienen mucho miedo a la fisiología. Siempre que les he preguntado es lo que les da más miedo. Impliquemos a los estudiantes en el amor por la nefrología, cuidémoslos cuando están rotando por los servicios de nefrología, para después poder tener residentes en nefrología y nefrólogos. Muchas gracias. María Dolores, tú venías de Almería, además, que no es un sitio donde las comunicaciones sean demasiado buenas. ¿Cómo vivió María Dolores ser presidenta de la SEN? Bueno, realmente la distancia de las comunicaciones y la conciliación familiar me costó muchísimo trabajo, ¿no? Pero coincido con ellos dos, y por tiempo voy a ser muy breve. Todo lo que ha dicho GELE es cierto, ¿eh? Creo que somos gente
competente, creo que somos gente animosa, con muchísima ilusión, y creo que con esa ilusión hay que seguir trabajando y hay que seguir para adelante y sacar las cosas. Coincido con lo que él ha dicho de docencia. Y una cosa importantísima, creo que hay que hacer equipo. Creo que las juntas directivas tienen que ser un equipo totalmente unido. Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido ser familia después de tantos años. Cuando me veo por un pasillo, no sé, nos arranca una sonrisa espontánea cuando ves a esa persona ahí y te vienen todos los recuerdos de toda esa vivencia. Hemos pasado momentos malos, pero también es verdad que hemos pasado momentos muy felices y muy buenos para nosotros y para la sociedad. Patricia, y conocemos más cosas de ti, de tu familia, de tus amigos. ¿Qué ha sido para Patricia ser presidenta? Bueno, en primer lugar, una enorme responsabilidad, porque yo todo me lo tomo con mucho... Entonces, ha sido una enorme responsabilidad en la que me he tomado como si fuera un trabajo añadido, pero a la vez ha sido un verdadero honor. Ha sido para mí un privilegio poder relacionarme con vosotros, poder ir a la administración y que te reciban, porque tú representas a la sociedad, hacer la primera carrera del Día Mundial del Riñón. O sea, han sido una serie de experiencias que yo no tengo palabras. O sea, para mí me ha enriquecido muchísimo conocer pues a la gente de Latinoamérica, establecer con ellos, estrechar lazos, hacer convenios con otras sociedades científicas. No sé, eso es un privilegio que como presidenta tienes. Y bueno, que sí que es una responsabilidad y muchísimo trabajo, que bueno, pues mi familia es la que más lo ha sufrido, ¿no? Pero lo han hecho con gusto porque sabían que yo estaba haciendo algo que me parecía que tenía que hacer. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con la historia de la nefrología, la historia reciente, estos minutos. A mí me sirve de aprendizaje también, ¿no? Vuestras ilusiones, emociones, estrategias, y ojalá podamos seguir hablando en positivo de la Sociedad Española de Nefrología. Muchas gracias y les esperamos en un nuevo Nefro Podcast en cualquier momento.